¿Puede una traducción ser inspirada? En los círculos de críticos textuales, los famosos eruditos, seminarios, teólogos y toda esa banda criminal de... ¿Cómo era que los llamaba yo? Mercenarios del Evangelio, ¿no? Que ganan plata vendiendo libros y criticando la Biblia y no enseñándola honestamente, entre tantas otras hazañas que hacen por ahí. Pero este culto alejandrino, tal vez nunca lo hayas escuchado, y qué bueno si nunca escuchaste esto de ninguna traducción puede ser inspirada o solo los originales. Solo los originales, los textos originales fueron inspirados. Ya mostré algo de eso en mi video sobre fuerzas malignas detrás de las nuevas versiones y vamos a exponer esa mentira de estos enfermos, porque son unos enfermos. Sí, voy a llamar enfermo a quien está enfermo. Es así. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la inspiración? Y a mover las neuronas. A ver, hay cosas que tenés que están ahí escritas en la palabra de Dios, que tenés que solamente investigar, solamente ver, leer, que está ahí. No te hace falta un seminario, una preparación académica de tantos años para supuestamente entender las profundidades del mensaje bíblico. Todo eso es basura. Si leemos el Nuevo Testamento, Pablo habla de su vida cuando era religioso y era fariseo, toda esa onda en la que él estaba. Él dice, lo tengo todo por estiércol. Todo eso de ser el fariseo Pablo. Yo soy fariseo, yo soy Saulo el fariseo. Cuando Pablo se convirtió, dijo, esto es estiércol. Sin embargo, vemos hoy en día a los escribas y fariseos, los que critican la Biblia y los que dicen tener autoridad sobre las escrituras y los textos y todas estas patrañas que dicen. Vamos a refutarlo, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la Biblia, vamos a ver qué dice el libro más odiado del mundo sobre sí mismo. Sí, porque no te lo dicen en la cara, pero ellos odian la Biblia. Todos estos críticos textuales trabajando para el Vaticano, trabajando para el catolicismo. Todos estos masones y católicos encubiertos, disfrazados de evangélicos, entre comillas, protestantes, entre comillas, que no evangelizan ni protestan, proselitizan. Solo quieren prosélitos, solo quieren discípulos para ellos mismos. Nicolaitas, que Jesús aborrece. Leíste Apocalipsis, espero, para saber eso. Pero bueno, vamos al grano. ¿Puede una traducción ser inspirada? A ver, 2 Corintios 11. Ya prepara tu Biblia, vamos a leer lo que dice. 2 Corintios 11, versículo 3. Mas temo que, en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Primeramente, tenés que estar salvo para entender todo esto. Si no estás salvo, no te sirve de nada. Agarrar la Biblia y leerla y esto, no te sirve de nada. Es así de simple. Primero sé salvo, ahí basás todo lo que quieras con la Biblia. Si no sos salvo, no sé qué haces con una Biblia en la mano. Si no sabés si estás yéndote al cielo o no, con toda certeza. No sé qué haces con una Biblia cerca si no sabes si estás salvo. La onda es ser salvo y ahí después hablar de lo que... Porque ahí, cuando uno es salvo, ahí uno tiene el Espíritu de Dios. Pero hay mucha gente que no tiene el Espíritu de Dios y hablan de la Biblia. No podés hablar de la Biblia como si supieses algo y no tenés el Espíritu de Dios. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden hablar y predicar y hablar y transmitir lo que realmente quiere decir la Biblia. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, os guiará a toda verdad. Pero tenés estos farsantes, todos estos sirvientes del Vaticano que flashean, piensan que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen en realidad. Y dicen que son una cierta autoridad, supuestamente. Cosa que es todo mentira, no tienen una gota de autoridad. Pero bueno, en realidad la cosa es la simplicidad que es en Cristo.
Si tenés el Espíritu Santo, Dios te va a guiar a toda verdad, te va a hacer saber de dónde viene la Biblia, qué es, cómo, cuándo, dónde, todo, te va a hacer saber. Si pones de tu parte, si no querés saber nada, y bueno, me parece que no vas a adquirir mucho conocimiento si no te pones a investigar, a ver de qué se trata todo esto de la Biblia y cuál es y cuál no es. Pero si sos salvo y tenés el Espíritu de Dios, Dios te va a revelar las cosas. Porque muchos pueden llegar a decir, bueno, pero ¿cómo podés comprobar? Y bla, bla, bla. Dios se encarga, ¿está? Dios se encarga. Dios se encargó de preservar su palabra, no como piensan estos alejandrinos que Dios supuestamente se olvidó de su nombre, perdió su libro, y ahora la tarea es, y ahora le toca a estos masones, católicos, todos estos adoradores de Satanás, le toca a ellos recuperar, entre comillas, las escrituras, entre comillas. Es una patraña tremenda. Y con esta patraña engañan a mucha gente, con el tema de la Biblia y doctrinas, y costumbres, y le agregan doctrinas y costumbres y tradiciones que nada que ver. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia tremenda sobre la Biblia. Y vamos a combatir eso. Así que vamos a ir a la Biblia y vamos a ver esto. Bueno, ya para dejar de ser redundante, sigamos. Segunda Timoteo 3. Segunda a Timoteo 3. Del 16 al 17 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque esta gente, este culto alejandrino le quiere hacer creer, el objetivo de ellos es alejar a la gente de la palabra de Dios y meterles una falsa palabra de Dios, supuestamente haciéndola mucho más, y tienen muchas tácticas, algunos le hacen creer que, bueno, que las Biblias estas, como las nuevas versiones son la palabra de Dios, que todas las palabras son la palabra de Dios, y otros implican directamente que no existe la Biblia, que no existe la palabra de Dios, pero la Biblia dice que la Biblia sí existe. Eso es lo loco, que tengamos que estar en el año 2025 explicando que la Biblia existe. Es una locura, es una locura. Alejate de los institutos religiosos, alejate de la religión organizada, porque están desquiciados. Esta gente está desquiciada. ¿Cómo que no existe la Biblia? No, porque los originales se perdieron. Entonces, ¿qué tengo acá en mis manos? Entonces, ¿qué estamos leyendo acá? No, bueno, pero ¿qué? Y ahí le meten todas esas excusas. Por eso estos institutos, todos controlados por los jesuitas, todos, no hay ningún seminario, instituto bíblico, teológico, lo que sea, que no esté controlado por el catolicismo. De eso se trata el ecumenismo. Se infiltraron en todos lados y ahora están alejando a la gente de la fe en la verdadera palabra de Dios, en la pura y preservada palabra de Dios, que es la Biblia, el Textus Receptus para el Nuevo Testamento y el texto masorético hebreo. Porque estas Biblias, Textus Receptus, son las que son odiadas, son las que son más atacadas, pero las que no son atacadas son las nuevas versiones, las versiones corruptas. A esas no, a esas podés elegir la que quieras, pero hay de vos si usás una Textus Receptus, si usás una King James, si usás una Reina Valera Gómez. No, esta es mejor, esta Biblia autorizada por el Vaticano es mejor. Eso te quieren hacer creer, te quieren hacer creer que el sistema más satánico del mundo autorizó una Biblia y esa Biblia es la mejor de todas. Eso te quieren hacer creer. Despertá. ¿Tá? Y esto es más para los que están enterados más o menos de este tema. Si no estás enterado, bueno, mira, fíjate mis videos. Hay un video sobre la fuerza maligna detrás de las nuevas versiones. Investigá. Yo no puedo estar atrás de cada una de las personas y decirle, mira, bueno, esto es esto. Investigá, porque no puedo hacerlo todo. Nadie puede, solo Dios puede hacerlo todo. Pero investigá de dónde vienen las nuevas versiones. Y si investigás, te vas a dar cuenta que vienen del Vaticano, porque ellos mismos lo dicen en su concilio. Y si ves las conexiones, ves las fotos de estos críticos textuales reuniéndose con el Papa. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, vamos a ver esto, vamos a seguir. ¿Cómo podés, por ejemplo, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia si no tenés la palabra preservada de Dios?
Si tenés un texto original, si supuestamente el texto original se perdió, ¿cómo vas a enseñar? No, bueno, pero tenemos estos manuscritos. ¿Manuscritos cuáles? Septuaginta, Vaticano, Sinaítico, que no son más antiguos ni mejores. Esa porquería de manuscritos, ¿esos son los mejores? ¿Esos son los originales? Esos no son los originales. Esas son falsificaciones que dicen ser antiguas y son modernas. Es más, la Vulgata latina y la Septuaginta son más antiguas que todo el resto de esos, que Sinaítico, por ejemplo, y Vaticano. Vienen del siglo IV. La Vulgata latina y la Septuaginta vienen del siglo IV. Pero a la Septuaginta le quieren hacer creer a la gente que viene de 200 años antes de Cristo. Es una gran mentira que no tiene sentido la historia que cuenta. Así que es muy malintencionado todo este trabajo de las nuevas versiones, porque no son honestos. Promocionan sus Biblias como si fuesen las mejores y más fáciles de leer. Y bajo esa excusa cambian un montón de cosas, cambian un montón de palabras y ya vamos a ver los cambios. Ya estoy introduciendo con todos estos videos al resultado, a ver cómo quedaron entonces, qué tan buenas son estas más nuevas versiones basadas en los más antiguos y mejores manuscritos. Vamos a ver, ya se viene un video. Tengo que terminar primero todo esto de ni más antiguos ni mejores. Tengo que terminar toda esta serie, pero con este video tengo que aclarar un par de cosas también, que es urgente saberlo. La Biblia habla de que la Biblia existe, básicamente. Ahora, los críticos textuales y los eruditos te quieren hacer creer que la Biblia no existe, básicamente, porque supuestamente ciertos pasajes no se encuentran en los más antiguos y mejores manuscritos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Los originales? Porque los originales no existen. Los originales no existen. Ya vamos a ver qué le pasó a los originales. La Biblia misma nos cuenta qué pasó con los originales. Pero ese es el próximo video. Ahora vamos a ver si una traducción puede ser inspirada, porque bajo ese concepto de que ninguna traducción puede ser inspirada, solo los originales, solo el griego, solo el hebreo, con ese lavado de cerebro que le hacen a la gente, les pueden meter y les meten el griego corrupto del texto de crítico de Westcott y Hort. Por eso hay que preguntar, bueno, ¿cuál griego? Textus Receptus, texto alejandrino, Westcott y Hort, Kurt Aland, texto de Nestle. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál hebreo? Benjayim, Mijaot Gedolot, la Biblia de Ginsburg, el Antiguo Testamento, el hebreo masorético. ¿O cuál? ¿Cuál hebreo? Es más, peor, te vienen con un Antiguo Testamento en griego. Una locura. Es una locura eso. Es una locura total. Que vengan y digan esto es un Antiguo Testamento en griego escrito antes de Cristo. Eso es una locura. Eso es una locura total. Por eso hay que preguntar, ¿cuál hebreo? ¿Cuál griego? ¿Cuál? A ver, veamos, vamos a probar. No te quedes con lo que te dicen. Si es que te lo dicen, si no estás escuchando todas estas cosas bueno, pero, qué bueno. Pero en caso de que escuches algún día a esta gente que piensa que el nombre de Dios se perdió, que porque se quemó la biblioteca satánica de Alejandría, ciudad satánica de Alejandría, Egipto, satánico Egipto, satánica Alejandría, se quemó una biblioteca llena de gente endemoniada, de hijos del diablo, filosofía que está prohibida en la Biblia, te quieren hacer creer, y ellos mismos piensan, que como se quemó esa biblioteca satánica, se perdió el nombre de Dios, y se perdieron los originales, y se perdió la escritura. Eso es una mentira más grande que una mansión. Eso es una mentira. Porque la Biblia nos promete otras cosas. La Biblia nos dice otra cosa. Pero ¿ves cómo los hijos del diablo te quieren hacer dudar sobre la Biblia? ¿Y te quieren meter una falsa Biblia? Siempre van a querer que no seas salvo y te vayas al infierno, primeramente. Pero ahora los que fueron salvos los quieren engañar con falsas Biblias. Para también llevarlos para cualquier otro lado. Y así crece la apostasía. Porque también el anticristo necesita
que le preparen el camino, básicamente, ¿no? Y lo están haciendo. Ecumenismo, nuevas Biblias, denominaciones por todos lados, simpatía con el catolicismo, lo están logrando. Pero un verdadero cristiano no tiene que tener simpatía con todas esas cosas. Tenemos que estar afirmados en la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero esta gente te dice, uy, tal vez no haya palabra de Dios, tal vez el final de Marcos no sea así, tal vez lo agregaron después. Porque supuestamente Marcos fue escrito primero, supuestamente, mentira. Marcos supuestamente fue escrito primero, y después vinieron Lucas y Mateo y le agregaron el tema de la resurrección y todas estas leyendas y falsedades que son ataques directos hacia la Biblia, hacia Cristo. Aparte, si las nuevas versiones son tan buenas y mejores, ¿por qué están haciendo una a cada rato? En los últimos 100 años se hicieron más de 200, por lo menos 300 nuevas versiones, entre inglés, español y otros idiomas, portugués y demás. Entre esos 3 idiomas tenés 200 y pico de nuevas versiones. Si son tan buenas las nuevas versiones, ¿por qué hay un montón? Y no hay un estándar firme. Ah, claro, porque esa es la táctica. Crear confusión, Y Dios no es el autor de confusión. ¿Ves qué satánico es todo esto de las nuevas versiones? Pero bueno, sigamos. Versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vas a poder estar enteramente preparado para toda buena obra si tu Biblia no tiene la palabra Jesús donde tiene que tenerla, no tiene la palabra Cristo donde tiene que tenerla, no tiene la palabra Señor donde tiene que tenerla? Le cambian las doctrinas. Está basada en textos corruptos. ¿Cómo puedes estar enteramente preparado para toda buena obra si tenés una Biblia que viene del Vaticano? ¿Ves el problema? Y un gran problema. Es un gran problema tener y creer en una Biblia que viene del sistema más odiador de los cristianos, el catolicismo. Odian a los cristianos, odian a Cristo, odian a Dios, odian la Biblia. Pero vas a aceptar una Biblia de parte de ese sistema maligno. No, se están extinguiendo las neuronas, se están extinguiendo. No estoy viendo muchas por ahí. Ahora, pero también hay cosas que son discernimiento espiritual. No solo es, porque hay gente que tiene neuronas, pero las usa para el mal, ojo. Y con esa gente hay que tener cuidado, con esa gente que es inteligente, que es intelectual, pero usa su intelecto, sus neuronas, que las tiene. Cuidado, porque las usan para el mal, Mucho cuidado. Mucho cuidado. A despertar. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. ¿Qué nos dice la Biblia? Tenemos además la palabra profética más segura. Tenemos además la palabra profética más segura. Oh, no, se perdieron los originales. No, la Biblia dice que tenemos además la palabra profética más segura. No tenemos una Biblia que se perdió y no sabemos el nombre de Dios porque se perdió y no sabemos si Jesús resucitó porque supuestamente en los antiguos manuscritos más antiguos, supuestamente, que en realidad no son ni más ni mejores ni antiguos, supuestamente en los antiguos y mejores manuscritos no está el evento de la resurrección y bla, 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 bla. ¿Ves qué locura todo esto? ¿Y ves la mentira que viaja rapidísimo y que es aceptada tan fácilmente? La mentira que se comen estos hijos del diablo y que están en la mentira y ellos promueven esta mentira. Pero la Biblia que dice, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, no dudando, no diciendo, tal vez, no, bueno, pero los originales. Eso es filosofía masónica, todo esto de los originales. Ya lo demostré. Andá, mirá mis videos. El secreto detrás... No, ¿cómo era? Fuerza maligna detrás de las nuevas versiones. Y estos videos de ni más antiguos ni mejores. El credo del culto alejandrino. Fíjate esos videos. Investigá, movete, investigá. Como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y la estrella de la mañana...
que es Jesucristo, no Satanás, como dicen las nuevas versiones. Muchas nuevas versiones dicen que la estrella de la mañana es Satanás. Que es satánico. Satánicas son las nuevas versiones. Satánicas. Terrible. Pero bueno. Y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Pero qué hace el culto alejandrino? Todos estos eruditos y teólogos y yo tengo un doctorado en bla 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 y filosofía y los originales y el hebreo y el griego. No importa cuántos años estudiaste. A mí no me interesa. ¿Sabes por dónde me paso todos los años que te pasaste en la universidad? Sí, por ahí abajo me los paso. Sí, porque no sirven para nada, son estiércol. Todos esos años que te pasaste en la universidad. ¿Estás salvo o no estás salvo? Porque la universidad no te va a llevar al cielo. El instituto teológico, instituto bíblico, seminario, lo que sea, no te va a llevar al cielo. Lo uso de papel higiénico a tu título universitario. Tráemelo y lo uso de papel higiénico porque no sirve para nada. ¿Estás salvo o no estás salvo? Eso es lo que importa. Porque cuando estás salvo, ahí Dios te da su espíritu y ahí podés conocer la verdad. Podés conocer si existe la Biblia o no, si es realmente inspirado o no, si lo que sea, Dios te lo va a revelar. Pero como esta gente no conoce a Dios, al contrario, es más, sirven al diablo directamente. Porque trabajan para alejar a la gente de la palabra preservada de Dios. Trabajan incansablemente. Se queman las pestañas y son mentirosos profesionales porque ganan plata mintiendo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre. La Biblia no es un libro escrito por hombres. Habla muy mal del hombre la Biblia. Claramente no fue escrita por hombres. No, bueno, fue escrita por el catolicismo, la iglesia. El catolicismo no tiene nada que ver con la Biblia. Es más, la Biblia condena claramente al catolicismo. Leyendo la Biblia te puedes llegar a dar cuenta, cualquier persona puede llegar a darse cuenta, de que el catolicismo es el sistema más satánico del mundo porque eso es lo que está escrito en la Biblia. Apocalipsis, Jeremías 50, 51. 50 y 51 si no me equivoco. Jeremías 50, Jeremías 51, Isaías 47, Isaías 13 y tantas otras escrituras. Entonces, no fue escrita por el catolicismo. No, los judíos escribieron la Biblia para controlar. La Biblia habla terrible de los judíos. La Biblia habla bastante mal de los judíos. Pueblo de cerviz dura, medio cabeza dura son, como todos los seres humanos, sí, pero la Biblia los identifica como gente, un pueblo de cerviz dura, que medio que les cuesta entender las cositas. Serán saqueadas sus casas, violadas sus esposas. Me parece que un judío no escribiría eso para su pueblo. No, bueno, fue escrita por gentiles, no sé. No, tampoco, los gentiles son perros. Perros. Eso lo dice Jesucristo en su palabra. Perros. No está bien tomar pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Entonces, la Biblia claramente no fue escrita por hombres. Porque habla muy mal del hombre, simplemente. Porque es el único que puede conocer toda la iniquidad del hombre y denunciarla en un libro y conocer los secretos del hombre es Dios. La Biblia fue escrita por Dios, pero Dios utilizó a hombres. Y lo dice acá. Entonces, toda la Biblia no es voluntad del hombre, que el hombre dijo voy a hacer un libro para crear una religión y controlar el mundo. Nada que ver. Nada que ver. No te comas ese cuento porque nada que ver. La Biblia es realmente la palabra de Dios, es un libro histórico, es un libro científico, es un libro verdadero, 100%. Es así. La Biblia cuenta cosas miles de años antes de que pasen. Ningún hombre puede prever con tanta precisión cosas que acontecen miles de años después. Ningún hombre puede hacer eso, solo Dios. Por eso la Biblia es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Sigamos en el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿puede una traducción ser inspirada? Porque de eso se trata este video. ¿Puede una traducción ser inspirada? Y vamos a ver qué dice la Biblia, pero
Presten atención. Te hago una pregunta. ¿Pedro estaba guiado por el Espíritu Santo? Bueno, acá tenemos lo que escribió Pedro, ¿no? Primera de Pedro, segunda de Pedro. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo, fue inspirado para escribir. ¿En qué idioma fue escrito originalmente el Nuevo Testamento? En griego. En griego fue escrito. Ok. ¿En qué idioma estamos leyendo esto? En chino. Esto es chino. Esto es chino de repente. Claro, pero ninguna traducción puede ser inspirada. Estamos leyendo en español porque la Biblia fue traducida al español. Fue traducida del griego y del hebreo, fue traducida a diversas lenguas. A ver, esto es muy fácil de contestar, pero hay tanta mentira que la gente realmente piensa en cualquier cosa. Mucha gente por ahí. Sigamos. Segunda de Pedro 3, del 15 al 18. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿A Pablo le fue dada sabiduría? Sí. ¿Pablo tenía el Espíritu Santo? Sí. Lo dice él mismo. Y Dios le mandó a escribir todo lo que escribió. Sepan que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo dice eso, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira a Pablo a decir, escribí que lo que estás escribiendo es mandamiento mío. Y Pablo agarró y escribió, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es una locura. Es una locura y absurdo, estúpidos e infantiles estos ataques en contra de la Biblia. Pero también son muy ingeniosos algunos, ¿eh? Son muy ingeniosos. Pasa que tenés que ser, para estar alerta ante esto, tenés que ser bastante antirreligioso. Porque la gente religiosa al final es la que más ataca a la Biblia, la que más odia a Jesucristo y la que más odia a los verdaderos cristianos. Así que tenés que tener ese mindset, como se dice por ahí, ese set mental de detestar a las religiones organizadas, porque de ahí salen las peores herejías. Ejemplo, catolicismo. Con eso te digo todo. Así que mucho cuidado. No te dejes llevar por esta gente que se visten camisita, corbata. Hay otros que se hacen también, como ya se dieron cuenta que es muy evidente todo esto de vestirse de traje, se visten de otra manera, no se visten de chomba, remera, camisas así nomás, no tan elegante por así decirlo, ¿no? Pero igual te mienten en la cara. Te mienten como un preso. Mucho cuidado. Ahora, ¿Pablo tenía el Espíritu Santo? Claro. Le ha sido dada sabiduría, porque y le dice, y la Biblia lo dice, ¿ves? ¿Ves que la autoridad de un cristiano reside en la palabra de Dios? No reside en hombres. Es más, la Biblia misma dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos que tener nuestra fe en el poder de Dios, pero nuestro fundamento está en las Escrituras, en contexto, en la Biblia, en contexto, en una Biblia textus receptus, texto masorético para el Antiguo Testamento y textus receptus del Nuevo Testamento. Una Biblia preservada. ¿Se entiende? Las nuevas versiones no son la palabra preservada de Dios, porque le faltan palabras enteras, nombres propios enteros. Muchas dicen que el hermano de no sé quién que mató a Goliat, claramente David mató a Goliat, pero las nuevas versiones dicen que no. Un desastre son las nuevas versiones. Versículos enteros. Y en los manuscritos supuestamente que son mejores y más antiguos, faltan capítulos enteros, libros enteros, casi todo el Génesis, todo el Apocalipsis, faltan un montón de cosas. Eso es la mejor Biblia, eso es un mejor y más antiguo manuscrito. Hay que encerrar a esta gente. Disculpame, pero hay que encerrar a esta gente. Paren de mentir, locos, fanáticos, enfermos. Paren de mentir. Paren de decir estas locuras de que el Vaticano, que le falta un montón de libros enteros, y el Sinaítico son los más mejores y mejores manuscritos y son la Biblia verdadera.
Y se parecen mucho a los originales. Y a ver, decime, ¿dónde están los originales? Bueno, se perdieron. ¿Ves qué contradicción? ¿Ves qué estupidez? ¿Ves que te están vendiendo la moto? ¿Ves que te están engañando? ¿No ves que te quieren engañar? Los manuscritos originales no existen. No existen los originales. Nunca existieron. Nunca existió una Biblia de Génesis a Apocalipsis, 66 libros, en un solo volumen, en un manuscrito. Eso nunca existió. La palabra fue preservada de otra manera. Pero bueno, anda a hacerle entender esto a mucha gente. Sigamos. Fíjense esto. Versículo 16. Como también en todas sus epístolas, las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. La Biblia reconoce. La Biblia no es un libro que... No, bueno, no podés saber esto porque... No. Sí, hablemos. Transparencia. Lo que tiene la Biblia es transparencia. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia te invita a debatir. En Isaías dice, traed vuestros argumentos, dice Jehová. Vengamos a cuentas, dice en Isaías 1. Exponed vuestros argumentos, dice en Isaías la Biblia. Y reconoce, sí, hay algunas difíciles de entender. ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Criticarla? ¿Odiar a Dios? La Biblia no se entiende. La Biblia esto, la Biblia el otro. Gente boba, por favor. ¿Y qué tiene? ¿No es imposible de entender? Es difícil. Acá no dice cosas imposibles de entender, dice difíciles de entender. Hay cosas que son difíciles de entender, pero bueno, es la Biblia, es la verdad absoluta. La Biblia es lo suficientemente honesta como para decir, sí, hay algunas difíciles de entender. Pero ¿sabes qué pasa? Fíjense lo que hacen la gente malintencionada. Fíjense lo que hace, lo denuncia la misma Biblia. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá muestra que hay gente malintencionada, que en realidad no saben nada, por eso son indoctos, son burros ignorantes, e inconstantes. Fíjense que tuercen lo que escribió Pablo, y fíjense cómo Pedro identifica que lo que escribió Pablo es escritura, porque dice, como también las otras escrituras. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia te está diciendo que tanto lo que escribió Pedro, como lo que escribió Pablo, son escritura. Y que si investigas un poquito más te vas a dar cuenta que tanto las citas hacia el Antiguo Testamento, ¿no? Las citas del Antiguo Testamento, mejor dicho, expresas en el Nuevo Testamento, también son inspiradas, son traducciones inspiradas. El Antiguo Testamento escrito ¿en qué? En mayor parte hebreo, algunas partes de Daniel y Esdras en arameo, está, ok, pero la mayor parte en hebreo, un Antiguo Testamento hebreo. Y tenemos las citas del Antiguo Testamento hebreo en un Nuevo Testamento griego. Está escrito, ¿no? Pablo, Pedro, casi todos citan el Antiguo Testamento. ¿Qué? ¿Eso no lo inspiró Dios? ¿Eso no lo inspiró Dios? Cuando le mandó a escribir, a ver, cita esta escritura. Como está escrito en Isaías, como está escrito acá, como está escrito allá. ¿Eso no es inspirado? Claro que sí. ¿Ves cómo te mienten en la cara? ¿Ves cómo son malintencionados? Todos estos enfermos, todas estas personas que son críticos textuales. Eso es abiertamente decir que sos un siervo de Satanás. El que critica la Biblia es un hijo del diablo. El que critica la Biblia es un siervo de Satanás. El que critica la verdadera Biblia. El que critica la verdadera palabra de Dios. Porque no está nada mal criticar las nuevas versiones. Eso es lo que yo estoy haciendo. Porque las nuevas versiones son una porquería. Son falsificaciones de la escritura, no son la verdadera Biblia. Son una porquería, claro, las voy a escupir, quemar, romper, lo que sea. Porque eso no es una Biblia de verdad. Ahora, lo que realmente es precioso es la palabra preservada de Dios, la palabra pura de Dios. Otra vez, Textus Receptus, texto masorético hebreo. Ahora, sigamos, versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir inicuos? La Biblia dice que son inicuos. ¿Y qué más inicuo que mentirle a la gente para que muera y se vaya al infierno? Eso es de las cosas más inicuas que podés hacer. Maligno. Esta gente es maligna.
falsificadores de Biblia, le mienten a la gente en la cara sobre la Biblia. Mienten. ¿Quién es el padre de mentira? Ah, cierto, Satanás. Directamente son siervos del diablo. Claro que son inicuos. De eso se trata este video. No caigáis en el error de los inicuos. No caigas en el error, en todas las mentiras de estos inicuos, de esta gente maligna, de este culto alejandrino, que exaltan textos corruptos y no exaltan la verdadera palabra de Dios. Es más, la critican, no la defienden. No sea que siendo desviados con el error de los inicuos, estos herejes están en error y son inicuos, son malignos. No sea que siendo desviados con el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo vas a buscar firmeza, no? ¿Cómo vas a tener firmeza si no sabes ni siquiera sabes si realmente pasó lo que estás leyendo en el Nuevo Testamento? Porque eso es la crítica textual. Dicen, no, bueno, tal vez, quizás Juan no lo escribió Juan. Quizás Jesús tal vez no existió. Quizás esto fue escrito mucho tiempo después. Y ponen un montón de dudas. Y este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Era anda a bañarte, siervo del diablo. Ojalá Dios te mate así nomás. Y es lo que va a hacer. Porque es un alto nivel de satanismo agarrar la Biblia y empezar a decir y cambiar y de hacer todo esto y promover todas estas mentiras y criticar la Biblia. Y es súper satánico eso. Es directamente lo que hizo Satanás en Génesis 3. Dudar, poner en duda la palabra de Dios. ¿Con que Dios dijo? Lee Génesis 3. ¿Leíste alguna vez Génesis 3? ¿Leíste lo que dijo la serpiente a la mujer? ¿Leíste o no leíste? ¿Ves la mala intención de los críticos textuales? ¿Ves la mala intención de estos eruditos que no saben nada? Esta gente de seminario teológico y se creen importantes y no saben nada. Malintencionados. Entonces, ¿ves cómo quieren que caigas de tu firmeza? Te quieren Satanás sabe que no puede destruir la Biblia. Entonces, ¿qué hace? La falsifica para que vos elijas o la gente caiga en esta mentira y elija una Biblia falsa. ¿Cuál sería nuestra firmeza? Y la palabra preservada de Dios. Porque las nuevas versiones alientan y justifican la falsa doctrina. La palabra preservada de Dios no. La palabra preservada de Dios está en contra de todas estas falsas doctrinas porque nos enseña pura y sana doctrina. Entonces, otra mala intención de esta gente es publicar, crear y promover nuevas versiones que alientan a falsas doctrinas y que alientan y alimentan falsas interpretaciones e interpretaciones erróneas sobre cualquier cosa que tenga que ver con Cristo, Jesucristo, cristianismo, Biblia, iglesia, etc. Es así. Sigamos. Versículo 18. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Te hago una pregunta. ¿Cómo vas a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si no sabes si ni siquiera te salvó? Si no sabes si ni siquiera está en la Biblia. Si no sabes si ni siquiera fue verdadero eso de los últimos versículos de Marcos, que las nuevas versiones te hacen dudar. Esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. ¿Ves? La misma. ¿Ves cómo atacan la verdad bíblica? Mediante todas estas mentiras de los originales. Ninguna traducción es inspirada. Así, ya vamos a ver eso. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Jesucristo. No a los pastores, no a los teólogos. A Jesucristo sea la gloria. 1 Timoteo 5:18 dice, veamos ahora cómo la Escritura dice que es Escritura, básicamente. Fíjense. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Pablo se estaba refiriendo ¿a qué? Se estaba refiriendo a Deuteronomio, al Antiguo Testamento, y a Lucas. O sea que Pedro reconoce que lo que Pablo escribe es Escritura. Escritura con mayúscula encima. Escrituras. Pablo dice que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. O sea, el Nuevo Testamento es palabra de Dios también. No es que, bueno, Pablo escribió esto y el autor quiere decirnos acá. Eso es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Punto. Listo. No se critica, no se hace dudar, no se pone en duda. Pero claro, los siervos del diablo quieren sabotear toda la verdad bíblica. Les encanta el sabotaje.
Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto está en Lucas. Y dignos, no pondrás bozal al buey que trilla está en el Antiguo Testamento. Listo. Pablo reconoce que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y digno es el obrero de su jornal. Esto está en Lucas. Ahora sí, me corrijo. Esto está en Lucas. Digno es el obrero de su jornal. O sea que Pablo reconoce que lo que Lucas escribió es escritura. Palabra de Dios. Es más, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Hebreo. Acá hay una traducción. Te hago una pregunta. ¿Es inspirada? Claro que sí, lo estás leyendo. Hecho científico. ¿O qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? A ver, ¿qué estás leyendo? ¿Dónde están tus ojos? Espero que en la Biblia. Espero que esté en la Biblia siguiendo la lectura, ¿ves? Así de simple, la Biblia se tradujo al español y hoy tenemos esto en español. Y podemos leer, no pondrás bozal al buey que trilla, que viene del Antiguo Testamento en hebreo. Está más que contestada la pregunta. Sí, la escritura puede ser inspirada, es más, la escritura es inspirada. La traducción, mejor dicho, porque es mejor dicho el tema del video, las traducciones claro que son inspiradas. Y vamos a ver muchos ejemplos, vamos a ver un montón de ejemplos. O sea que acá está, esto está en Lucas 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Ves? Entonces, ¿qué más? Pero sabes que ya había en aquel tiempo gente que falsificaba la palabra de Dios. Esto pasa, y recuerden que al momento, al momento en que se estaba escribiendo esto de 2 Tesalonicenses, Lucas, Timoteo, la escritura no estaba completa. Faltaba el Apocalipsis, ¿se entiende? Todavía no fue terminado el canon de la escritura, ¿tá? Todavía no era el año 90, 91, 90 y pico después de Cristo, ¿tá? Ahora, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2 dice: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, atención, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como que el día de Cristo está cerca. O sea que gente estaba diciendo palabra por palabra, hablando, diciendo pavadas, como hoy en día hacen estos críticos textuales, hablaban pavadas y también escribían, falsificaban las cartas de Pablo, ni por carta como nuestra, ¿se entiende? Como que el día de Cristo está cerca, ¿ven? O sea que ya antes de que se terminase el canon de la escritura vemos que ya estaban falsificando la palabra de Dios, la estaban torciendo. Y es más, Pablo lo sigue diciendo. 2 Corintios 2:17 dice: porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Con sinceridad, esto es la palabra de Dios. Esa gente está adulterando la palabra de Dios. ¿Qué más sana doctrina que eso? Pablo lo hacía, Pablo advertía. ¿Por qué hoy hay poca gente advirtiendo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo advertir? Cosa que la Biblia manda. A reprobar las obras infructuosas de las tinieblas. Y no participar con las obras infructuosas de las tinieblas tampoco. ¿Qué más? Así que, ven, en esa época ya estaban adulterando la palabra de Dios. Ahora vamos a Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo, Lucas 24, 44 y 45, dice: y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, Jesucristo, en los originales. No dice eso. ¿Por qué? Porque los originales no existen. En la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Vos sabías que? A ver, es algo muy absurdo, ¿no? Si te pones a pensar, pero la Biblia dice que la Biblia existe. Los críticos textuales
de alguna manera implican que no existe una Biblia, no existe una Biblia completa, no existe una Biblia preservada al final. Porque acorralalos, preguntale dónde están los originales. No me vengas con Septuaginta porque esos no son los originales, ni Sinaítico ni Vaticano, porque bajo la excusa de los originales te quieren meter esos textos corruptos, satánicos, pedófilos, masónicos, católicos. Son una porquería. Septuaginta, Sinaítico, Vaticano, Vulgata Latina, son una porquería. No son Biblias, son falsificaciones. Son pobres excusas de gente endemoniada, eso es lo que son. No son los originales, porque tampoco son ni más antiguos ni mejores todos esos manuscritos. Pero ¿qué dice Jesús? Todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Y quién es el que te abre el entendimiento para que comprendiese la escritura? El griego, el instituto. Entonces el instituto bíblico les abrió el entendimiento, y el griego y el hebreo y el seminario. No. Jesucristo te abre el entendimiento, no un podrido seminario que no sirve para nada. Jesucristo es el que abre el entendimiento para que entiendas la Biblia. No una manga de servidores del diablo, no una manga de endemoniados, no una manga de siervos del Vaticano, no una manga de masones. Ellos no sirven para nada. Solo sirven para hundir a la gente en perdición e ignorancia. Solo sirven para engañar a la gente. Para eso sirven. La manga de ratas. Eso es lo que son. Porque deberían contarle a la gente la verdad sobre las escrituras, pero no, le mienten a la gente sobre la verdad de las escrituras. Haciéndoles creer que supuestamente si sabes hebreo y griego sos alguien que realmente entiende la escritura. No, yo no sé nada de hebreo, nada de griego. Y entiendo la Biblia. ¿Por qué? Y porque la Biblia fue traducida. Y porque la pregunta de acá al principio está respondida ya. ¿Puede una traducción ser inspirada? Claro que sí. Yo la tengo. ¿Sabes por qué la King James y cualquier Biblia es mejor que los originales? Porque los originales no existen. La Biblia que yo tengo acá existe. Los originales no existen. Por eso mi Biblia es mejor que los originales. La Reina Valera Gómez que tengo acá es mejor que los originales. Porque la Reina Valera Gómez existe. Y la puedo abrir y leer y entender. ¿Ven qué tontitos quedan toda esta manga de enfermos? Cuando lo expones a la lógica. Es solo usar la cabeza, es solo usar la lógica un poco. Hay que estar alerta un poco ante estas cosas también. ¿Dónde dice que tenés que ir a un seminario para entender la Biblia? No dice. Acá dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya tengo videos sobre eso. Dios es el que te hace entender la escritura. Nadie más. Nadie más. Puedes leer toda la vida la Biblia, pero si no sos salvo, no vas a entender una coma lo que dice. Así de simple. Por más que estudies 20 años, 40 años, toda tu vida quemándote las pestañas en universidad acá, universidad allá, instituto, seminario, teológico y bla, 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 no te va a servir de nada si no sos salvo. Ahora, sigamos. Vamos a ver, ¿qué más? Romanos 4, versículo 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otra cita, ¿no? Esto es simple. Cuando el Nuevo Testamento está citando el Antiguo Testamento, claramente la traducción es inspirada. Porque está citando algo que fue originalmente escrito en hebreo o arameo en el caso de gran parte del libro de Daniel y gran parte de Esdras. Pero es principalmente en hebreo el Antiguo Testamento. Y cuando se cita, por ejemplo, a los profetas, Isaías, Jeremías, está citando algo y lo está pasando del hebreo al griego. ¿Puede alguna traducción ser inspirada? Sí, ya la misma Biblia es una traducción inspirada. ¿Pensás que Dios es un imbécil que pierde un libro, que no sabe cómo preservar un libro, no sabe cómo escribir un libro? Claro, ese es el tema. Eso es lo que lo hace más satánico a todo esto de las nuevas versiones, los eruditos, los teólogos, los seminarios. Son gente que se cree Dios. Son gente que ellos se creen que son los encargados de preservar la escritura. Son gente que ellos se creen que son los únicos con autoridad para hablar de las escrituras porque supuestamente saben un idioma que las otras personas no saben. Igualito a los católicos, que los curas pedófilos estos sabían latín y prohibían
que la Biblia se traduzca a cualquier otro idioma que no sea el latín para ellos tener el control sobre la gente. Igualito, ¿ven? Igual de siervos del diablo. Igual de siervos del diablo. Ellos se creen Dios. Es así de simple. Esta gente se cree Dios porque ellos son los que dictan supuestamente que si esto es, esto no es. Esto sí, esto no. ¿Quién sos, Salame? ¿Quién sos? Sos nadie. Sos nada. O sea que en toda cita que veamos, toda cita en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento es una traducción inspirada. Del hebreo al griego. Ahí está, traducción inspirada. ¿Qué más? Vamos a ver ejemplos. Éxodo 1:22. Vamos a Éxodo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río a todo hijo que naciere y a toda hija preservad la vida. Faraón, rey de Egipto, ¿no? Mandó a todo su pueblo. Te hago una pregunta: ¿en qué idioma habló Faraón? Faraón no hablaba hebreo. Y ciertamente a todo su pueblo no le va a hablar en hebreo. Pero ¿qué tenemos en el Antiguo Testamento? Y el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Y ahora en qué estamos leyendo? ¿En japonés? ¿En árabe? ¿Qué dice acá? ¿Allahu Akbar o qué? No, acá estamos leyendo español. ¿Estás leyendo la Biblia en español? ¿La traducción es inspirada? Y sí, amigo, claro que sí. ¿Puede una traducción ser inspirada? Claro que sí. Pero estos siervos del diablo quieren que no creas eso. Así mantienen a la gente en la ignorancia, que solo los originales fueron inspirados. Solo los originales. El griego, el hebreo, el griego, el hebreo. Están hablando que igual que el masón grado 33, adorador de Satanás, Manly Palmer Hall. ¿Por qué hablan igual que masones? Claro, porque son igual de siervos del diablo. Que el Señor los reprenda. Vamos a ver otro ejemplo. Daniel 3, del 8 al 12. Vamos a ver si las traducciones pueden ser inspiradas. Vamos a ver qué dice la Biblia, estamos viéndolo. Daniel 3, del 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y denunciaron a los judíos. Varones caldeos, los babilonios, ¿no? Todo el tema del imperio babilónico y tal. Hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, diste una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. ¿En qué idioma están hablando? Estos varones caldeos al rey Nabucodonosor, rey de los babilonios, caldeo. Me parece que en lengua caldea, ¿no? En la lengua que hablaban ellos. Ciertamente no en hebreo. Pasemos al versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó deprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. De vuelta, ¿en qué idiomas hablaron? En hebreo. ¿Siquiera en arameo? No. Pero tenemos una traducción inspirada. Porque todo esto es Daniel. Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en la palabra de Dios. Te quieren hacer creer que la Biblia no existe. Con todo esto de ninguna traducción puede ser inspirada, solo los originales, el hebreo, el griego y el hebreo, y los originales, y los originales, y los originales. Están desesperados. Están desesperados para que no creas en la Biblia. Por eso meten tantas cosas, tantos ataques, tantas dudas te quieren hacer sembrar, te quieren sembrar. Y tantas mentiras te quieren hacer creer. Y demonizan a los que defendemos la palabra preservada de Dios. De lo que defendemos, sea la King James, la Reina Valera Gómez o toda Biblia que sea Textus Receptus. Textus Receptus de verdad, no como la TBS, la Biblia esta la SBT, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es una farsa, dice ser Textus Receptus y no lo es, es así, lo comprobamos ya en un video. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo, Daniel 2. Volvamos a Daniel 2, vamos a ver, para aclarar más esto. Daniel 2,
del 4 al 8, fíjense esto. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Pero ninguna traducción puede ser inspirada, ¿no? Imbéciles. ¿Pero qué palabra querés que salga de mi boca? Son unos imbéciles. Mirá lo que las pavadas que dicen. Es una locura. Es tremendo, es una locura. Ninguna traducción puede ser inspirada, solo los originales. ¿Y qué estamos leyendo acá? ¿Estamos leyendo en arameo? No, estamos leyendo en español. Y fue traducido esto. Claro que la traducción es inspirada. Claro que Dios preservó su palabra. ¿Te pensás que Dios no estuvo atento a la gente traduciendo la Biblia? Es una locura. Fíjense qué más. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. No, bueno, pero el libro de Daniel fue escrito en arameo, entonces esto no fue traducido. Bueno, primeramente lo estamos leyendo en español. Genio, mejor dicho, imbécil, pero presta atención a los nombres. Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Sí, entiendo en qué idioma fue escrito el libro de Daniel. Pero vamos a ver las palabras que se usan. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que son palabras que... palabras caldeas, ¿no? Palabras en arameo, en caldeo. ¿No? Pero sus nombres originales, ¿cuáles son? Ah, ¿qué son? ¿Africanos estos tipos? ¿Son babilonios, Sadrach, Mesach y Abed-Negó? Vamos a ver de qué nacionalidad son. Vamos a ver qué idioma hablaban. O el nombre original de sus nombres, el idioma original de sus nombres originales. Vamos a ver. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto se me fue. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y recompensas y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. Respondieron la segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido, etc. Ahí ves toda la historia. Vamos a ver ahora vamos a saltar ahora al versículo 17, mejor dicho, ¿no? 19, no, 17. Se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías. Acá se nombra a 3 personas. A 3 varones, ¿no? Ananías, Misael y Azarías. Ananías, ¿estamos leyendo en qué? Estamos leyendo en español. Misael y Azarías, estamos leyendo en español, pero son nombres de origen hebreo, compañeros de Daniel. Daniel, juicio de Dios, Dan, juicio, y él, Dios, ¿no? Daniel. Hola. Vamos a ver. Espera. Sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, ¿no? Porque el rey iba a matar a todos los sabios de Babilonia y todo eso. Bueno, lee el contexto del capítulo, pero ahora vamos a centrarnos en el tema pertinente. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. No del seminario, no del teólogo, de Dios es la sabiduría y el poder, no de los siervos del diablo, no de los masones, no de los corruptores bíblicos, no de los críticos textuales. La sabiduría y el poder son de Dios, no de esta manga de enfermos satánicos siervos del Vaticano. ¿Quedó bien en claro? Versículo 21. Y Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Está hablando de Dios, no del seminario, Genio. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Dios revela las cosas. No importa dónde estés, no importa qué país estés, no importa. Dios es todopoderoso. Si Él te quiere hacer conocer la Biblia, lo va a hacer. Y si estás dispuesto, porque si no estás dispuesto a conocer la verdad,
No vas a ir a ningún lado con Dios. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza. No el seminario, no el instituto bíblico. Dios le dio sabiduría y fortaleza. Y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del rey. Daniel 1:6. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, judíos que hablan hebreo, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Ninguna traducción puede ser inspirada. Tenés basura en la cabeza si pensás eso. Así nomás te digo. Daniel 4:1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y ahí él empieza a escribir, ¿no? Sigue, continúa escribiendo y escribe un capítulo. Nabucodonosor. ¿Cuál era su idioma original? Ciertamente no el hebreo, pero escribió en otro idioma y ahora lo estamos leyendo en español. ¿Ninguna traducción puede ser inspirada? Claro que sí. ¿O estás leyendo esto en la lengua caldea? En lengua aramea. No, estás leyendo esto en español. ¿Por qué? Porque la escritura es inspirada. Porque la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero los enfermos estos críticos textuales dicen, solo los originales fueron inspirados. Anda a bañarte. ¡Qué rata mentirosa! Yo tengo una Biblia en español y es inspirada por Dios. Yo tengo una Biblia en inglés y es inspirada por Dios. Yo tengo una Biblia en portugués y es inspirada por Dios. Ahora, estas nuevas versiones, esas Biblias católicas, no son inspiradas por Dios. Son trabajo del diablo. Sigamos. Vamos a ver otro ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 20, del 23 al 25. Dice: Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de las montañas, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en el valle, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, y caballos por caballos y carros por carros. Luego pelearemos con ellos en el valle, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. ¿No fue inspirado esto? ¿No fue traducido esto? ¿No fue, mejor dicho, inspirada la traducción de esto? ¿En qué idioma hablaba? Los siervos del rey de Siria. ¿En qué idioma le hablaron los sirios, siervos del rey de Siria, al rey sirio? ¿En qué idioma le hablaron? Y en su idioma. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En su mayor parte, en hebreo. Estamos en primer libro de Reyes, hebreo. ¿Ninguna traducción puede ser inspirada? ¿Enfermo de la cabeza? ¡Qué locura! Hechos, porque siempre está la típica, ¿no? Eso es Antiguo Testamento. Hechos 21, del 37 al 40. Hechos 21, del 37 al 40. Y cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿me permites decirte algo? Y él, el tribuno, dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4.000 hombres sicarios? Entonces Pablo le dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, y te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua original, habló en lengua hebrea, diciendo, continúa en Hechos 22 del 1 al 3,
varones hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. ¿En qué idioma le está hablando? En hebreo. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego koiné. ¿Respondida la pregunta? ¿Ninguna traducción? ¿Alguna traducción puede ser inspirada? Claro que sí, porque acá estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Pablo pasa de hablar griego a hablar hebreo en un par de versículos. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia. O sea que esto que está diciendo acá, está diciéndole en hebreo. Se tradujo al griego, se escribió en el Nuevo Testamento en griego koiné, y ahora lo estamos leyendo en español. Y de alguna manera, estos siervos del diablo te quieren hacer pensar que Dios no tuvo nada que ver en todo esto que está pasando ahora mismo, porque ahora mismo estás leyendo esto en español. Ahora mismo estás leyendo eso en español. Y no me venga a decir que no. ¿Estás leyendo esto en griego? ¿En chino? ¿En árabe? ¿En ruso? Estás leyendo esto en español. Y estos locos, estos maníacos, vienen a decir que ninguna traducción es inspirada. Están diciendo que Dios no tiene nada que ver con su palabra, que Dios no se encarga de preservar su palabra y que Dios no tiene control sobre su creación y más sobre su palabra tan exaltada en la Biblia. Salmo 148 dice que es 138 o 148. Déjenme corroborar. Voy a corroborar con la Biblia. Eso es lo que hay que hacer, corroborar con la Biblia. 138 o 148. 138 o 148. Ah, 138. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo su nombre. Todo tu nombre. O sea que Dios exaltó su palabra por sobre su nombre. Y su nombre es nombre sobre todo nombre. Imagínate. Pero claro, esta gente, claro, ellos piensan que ellos son Dios. Por eso ellos quieren hacer todas las cosas, sus tramas malignas, y quitar a Dios del medio. Y hacerle pensar a la gente que Dios no está ahí moviendo las ramas, digamos. Moviendo los engranajes, mejor dicho. Es una locura todo esto de la crítica textual. Porque es un trabajo abiertamente satánico. Es lo que hizo Satanás en Génesis 3. Crítica textual. Ah, sí, con que Dios dijo. Es así de simple. O sea que esto está diciendo acá en hebreo, y cuando Pablo le dijo al tribuno: ¿me permites decirte algo? El tribuno dijo: ah, ¿sabes griego? Pero ninguna traducción puede ser inspirada. Claro, por favor. Esta gente vive en Disneylandia. Yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, etc. Pero ahí vimos que claramente la escritura fue inspirada, la traducción fue inspirada dentro de la misma Biblia. Hay traducciones que son inspiradas, claramente. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Hechos 26. Del 14 al 15 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Estamos leyendo esto en español. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y acá Pablo está diciendo que una voz le hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Shaul, Shaul, lama... y no sé cómo se dice, pocas palabras que sé en hebreo. Shaul, Shaul, lama, no sé qué. En hebreo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Traducción inspirada, claro que sí. Yo entonces dije: ¿quién eres? Señor. ¿Quién eres? Adonai. Señor. Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ninguna traducción es inspirada. Seguimos viendo traducciones inspiradas. O sea, la Biblia dice que hay traducciones inspiradas y lo dice claramente, pero esta gente viene y dice: no, no hay traducciones inspiradas. Solo los originales fueron inspirados. Qué enfermos.
Mentirosos. El que te dice que ninguna, para que quede bien en claro, ¿no? El que te dice que ninguna traducción puede ser inspirada es un siervo del diablo. Es muy ignorante, lo engañaron, y o es un siervo del diablo. Una de tres, dos de tres o tres de tres. Es así. Mateo 27. Porque la Biblia claramente dice que hay traducciones inspiradas. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Mateo 27, del 17 al 19. Y reuniéndose ellos, Pilato era judío? No. ¿Pilato hablaba griego koiné? Tal vez, no sé. Pero era un emperador, era un gobernador ahí, ¿cómo era el? Era un romano. Y reuniéndose ellos, Pilato les dijo: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que he llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Otra cosa, esta misma palabra, Cristo, viene del griego, ¿no? ¿Y qué significa Cristo, Christos? Cristos. ¿Qué significa? Mashiach, Mesías, Cristo. Ahí tenés tu traducción inspirada. Claro que la Biblia es inspirada, las traducciones son inspiradas, hasta la numeración es inspirada. La numeración, esto, 19, 18, esta numeración, todo es inspirado. Sí, sí. Jesús, ¿qué quiere decir Yeshua? Salvación, Dios salva en hebreo, pasado al griego Jesús, como se diga en griego. Y hoy estamos viendo el nombre Jesús, Cristo, en español. Ahí está, traducción inspirada, listo. ¿Qué te pensás que Dios va a prohibir que sepas el nombre de Jesucristo en español? No, porque su nombre se tiene que decir solo en hebreo. Estás loco si pensás eso. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él, diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. ¿En qué idioma le habló su esposa a Pilato? ¿En español? ¿En hebreo? Ciertamente no. ¿En griego, koiné? ¿O en el idioma que hablaban los romanos? Latín. Me parece que latín. ¿Ah? Traducción inspirada. Ahora vamos al otro mundo. Porque esto son gente hablando, todo personas hablando, ¿no? Ahora vamos al otro mundo. Vamos al mundo espiritual. ¿En qué idioma se habla? Ay, con esta Vamos a ver. A ver, crítico, tanto les gusta hacerse los inteligentes y no saben nada, críticos textuales. ¿En qué idioma estaban hablando acá? ¿Cuál es el idioma original acá? En el mundo espiritual. Y ahí, bueno, igual es un peligro también, porque de ahí pueden salir las teorías más locas de esta gente enferma. Pueden salir teorías recontra locas, pero fíjate esto. Vamos a pensar, vamos a meditar un poco esto. Fíjense esto, Job 1, del 6 al 12. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Delante de Jehová en el Antiguo Testamento, delante de Jehová. Nada de fueron a un lugar especial a lo lejos y oraron y en su mente. No. Delante de Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia acá lo dice. Delante de Jehová. ¿Qué es esto? Ángeles en la presencia de Dios y entre ellos Satanás. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son ángeles, ¿está? Y vino Satanás entre ellos. Esto también para los que dicen, porque Satanás fue expulsado del cielo. ¿Y qué hace acá en el cielo hablando con Dios, imbécil? Ya tengo un video sobre eso. Cuando fue expulsado Satanás del cielo y todas esas cosas, algo así. Bueno. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? El trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás,
he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿En qué idioma hablaron? ¿En qué idioma hablaron? Esa palabra, no, esa respuesta no la tenés. Enfermo. Vos que sos de los eruditos y críticos textuales y teólogos y teología y la teología y el doctorado en teología. Me lo paso por ya sabes dónde a tu título universitario. ¿En qué idioma hablaron? ¿En qué idioma habló Satanás en frente de Jehová, en la presencia de Dios, en el mundo espiritual, en el cielo? ¿En qué idioma hablaron? A ver, ¿cuál es el idioma original? Ah, ciertamente en español no la habló. En el cielo no sé si se habla español, creo que no. El español viene del latín, ¿no? Como los idiomas latinos, ¿está? La familia de lenguajes de idiomas latinos. ¿En qué idioma le habló Jehová a Satanás y en qué idioma le habló Satanás? ¿En qué idioma hablaron? A ver. Pero la traducción, ninguna traducción puede ser inspirada. Que estaba Job o quien sea que registró los eventos de Job. Estaba ahí en el cielo, volando así, en la presencia, anotando todo, transcribiéndolo en, qué sé yo, en español, porque acá lo estamos leyendo en español, o transcribiendo lo que decían en hebreo, o lo que sea. ¿En qué idioma? Y ahora lo estamos leyendo en español. Pero ninguna traducción puede ser inspirada. ¿Ves que es una locura? ¿Ves que es una locura pensar? Acá estamos viendo. Fíjate, pensá. Lee esto. Fíjate quién le está hablando a quién y en qué lugar se está hablando esto. Delante de Jehová. Los hijos de Dios, los ángeles. Y Satanás vino entre los ángeles a presentarse delante de Jehová. La presencia misma de Jehová. ¿En qué idioma hablaron? Y el Apocalipsis dice, ¿no?, que acusaba a los hermanos, ¿no?, día y noche, básicamente, delante de nuestro Dios. Ninguna traducción puede ser inspirada. Ajá. Qué mentira más grande, ¿eh? Claro que es inspirado. Claro que son inspiradas las traducciones. Y vamos a ver otro evento fuera de este plano, por así decirlo, no fuera de este plano terrenal. Vamos a ver. Primer libro de Reyes 22, del 19 al 22. Entonces él dijo, el profeta que estaba hablando acá, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Dónde está su trono? ¿Dónde está Jehová sentado en su trono? Ciertamente no está acá, en este mundo. No está en este mundo. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él, Jehová, dijo, tú le inducirás y prevalecerás. Ve pues y hazlo así. ¿En qué idioma hablaron? Tomá, me vení con estupideces. ¿Qué idioma hablaron? Ciertamente no en español. No podemos decir en qué idioma hablaron. Porque la Biblia misma dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. A ver si no me confundí con la cita. Sí, Juan 3:13. Exacto, Juan 3:13. ¿En qué idioma habló? ¿En qué idioma habló Jehová con...? No me puedes decir ningún idioma, no me puedes identificar el idioma, porque nunca estuviste en el cielo redactando ahí lo que escribieron. ¿Por qué? Porque esta traducción es inspirada. Esta traducción es inspirada.
Se habló, andás a ver el idioma en que se habla en el cielo, y se tradujo y se puso en un Antiguo Testamento en hebreo. Claro que las traducciones pueden ser inspiradas, y esta es la mayor prueba. Esta escritura en Job y esta escritura en primer libro de Reyes 22. Me encanta la Biblia, porque le tapa la boca a la gente. A todos nos tapa la boca la Biblia. Me encanta ese libro, me encanta. Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis 5, del 6 al 14. Vamos a ver en el futuro qué va a pasar, ¿no? Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero fue inmolado, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre jamás. ¿En qué idioma hablaron? ¿O en qué idioma hablaron en la visión que le fue dada a Juan? ¿En qué idioma van a hablar? Porque esto va a acontecer con toda exactitud. ¿En qué idioma hablaron? No me puedes decir qué idioma se habla en el cielo, porque nunca estuviste en el cielo. Esto lo estamos leyendo en español y fue revelado en griego koiné. ¿Y ninguna traducción puede ser inspirada? Por favor. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, del 23 al 25, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Se marchita la gloria del hombre. El erudito doctor teólogo. Se marchita toda esa gloria pasajera, mundana y vana. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. ¿Quedó bien en claro? Sí. ¿Puede una traducción ser inspirada? Sí. Absolutamente sí. Cuidado con las mentiras de todos estos enfermos de las nuevas versiones, defensores de versiones corruptas, satánicas, masónicas, pedófilas, católicas. Absolutamente enfermos. Porque vienen del Vaticano, vienen del sistema más satánico de toda la historia. Así que hay una muy buena razón para rechazar las nuevas versiones. Que encima mienten y son deshonestas. Y los que las promueven son mentirosos y deshonestos. Porque, otra vez, aluden a lo mismo. Solo los originales, que los originales. Ninguna traducción puede ser inspirada. Eso te quieren hacer creer para que te aferres a sus doctrinas. A sus falsas doctrinas, obviamente. Y a sus manuscritos corruptos. Es así. Por eso chamullan de esa manera. Chamullan, engañan con palabras mentirosas, ¿tá? De esa manera. ¿Quedó bien en claro? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Yo tengo la escritura dada por inspiración de Dios. Y si tenés una King James, una Reina Valera Gómez, una Biblia Textus Receptus, tenés la palabra preservada de Dios, la traducción inspirada, sí, la traducción inspirada de Dios.
Y la Biblia sí existe y yo la tengo acá. Yo tengo acá la palabra de Dios. Y la Biblia se prueba a sí misma. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para redarguir, para enseñar, ¿no? Como estamos viendo acá, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así. La Biblia dice que la Biblia existe. La Biblia dice que la Biblia existe. La palabra de Dios. Es así. Que no te vengan a meter dudas. No será. No, porque no les des artículo. Investigá. Hacete de una buena fundación para saber defender la palabra de Dios. Y no te comas el cuento de los críticos textuales, las nuevas versiones, todos estos siervos del diablo. Que no te alejen de la palabra de Dios. Que no te alejen del Textus Receptus ni del texto masorético hebreo. Que no te alejen de la Reina Valera Gómez, que no te alejen de la King James y de las Biblias que son puras. Mucho cuidado. Isaías 40, versículo 8. Para cerrar, Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. No importa lo que digan, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Acá no dice que la palabra del Dios nuestro se perdió. La palabra del Dios nuestro se quemó. No sé, se la comió una oveja, como dicen que le pasó al Corán, que algunos versículos se los comió una oveja del Corán. Terrible, pero bueno. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Existe ahora mismo la Biblia? Sí, yo tengo una acá. Mejor que los originales. ¿Por qué? ¿Y por qué esta Biblia existe? Los originales no. Y ya vamos a ver que los originales no permanecen para siempre. En el próximo video. Gracias, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Gracias por tu paciencia. Y bueno, espero que haya sido de bendición, de exhortación, de alerta. Cuidado, cuidado con esta gente, cuidado con las nuevas versiones, cuidado con los falsos pastores, falsos maestros, con los falsos cristianos, cuidado con todos estos hijos del diablo, cuidado. Que no te alejen de la palabra de Dios, ¿está? Así que bueno. Que el Señor Dios te bendiga, un abrazo grande, muchas bendiciones, hasta la próxima.